El verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un comentario que hace el pastor Martyn Lloyd-Jones respecto a las bienaventuranzas, pues vamos a mirar algunos comentarios que él hace respecto a estos textos. En la reunión pasada hablamos acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablábamos que este texto no está indicando o no está hablando precisamente de los pobres, hablando materialmente, sino que todo lo que tiene que ver aquí, o lo que se narra aquí, tiene que ver con algo espiritual. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Creo que esto va en contraposición a lo del mundo. Y el pastor Martyn Lloyd-Jones dice que si hay una cosa que el mundo trata de evitar, es el dolor. Hoy la gente trata de evitar el dolor. Todo está organizado y está basado en la idea de que hay que evitar el dolor. Hay que evitar el llanto, hay que evitar el sufrimiento. Que usted y yo hemos nacido para ser felices. Y la filosofía de este mundo es: olvídense de los problemas, vuélvanle las espaldas, hagan lo posible para evitarlo. Eso dice el comentario. Y agregan: las cosas ya son de por sí bastante complicadas y malas para que uno vaya buscando los problemas, y eso dice el mundo, y por tanto traten de ser los más felices posible. Y todo está organizado y todo apunta a que los placeres, el dinero y toda la energía y el entusiasmo que hoy se gastan apunten a que la gente sea feliz, a que huyan de la idea del dolor y del espíritu del dolor. Es decir, hay una filosofía hoy de ser felices. Entonces, cuando una persona escucha esto: bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran, felices los que lloran, entonces ¿eso qué? Inmediatamente choca. Pero si examinamos el pasaje paralelo a este de Lucas capítulo 6, le invito para que mire el versículo 21, que expresa una forma más llamativa. Capítulo 6, el verso 21, hablando precisamente de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y la segunda parte dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces aquí se promete bendición y felicidad a los que lloran. No cabe duda entonces de que estamos una vez frente a algo que para el mundo no tiene significado, no tiene valor. Ahora, el Señor aquí no está hablando del llanto natural de una persona. Aquí no está hablando de un llanto porque se le murió un familiar, porque tiene un problema, porque tiene una necesidad. No, aquí se está hablando específicamente de un lloro espiritual. Y al igual que la pobreza, vuelva allí a Mateo capítulo 5, también en este caso estamos hablando o frente a un pasaje que nos muestra entonces la naturaleza de ese llanto, que es un llanto ¿qué? Espiritual. Todos estos versículos están ligados, están encadenados, están concatenados para llevarnos a mostrar el espíritu de los que vivimos en el reino de Dios. Esa es la forma, la manera de entrar. Entonces, todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y a una actitud espiritual de cada miembro del reino de los cielos. Ellos dice la palabra de Dios que ellos recibirán ¿qué? Consolación, que ellos serán felices los que lloran. Esto, como vemos entonces, no es común en el mundo. El mundo no lo ve con buenos ojos. Y lastimosamente, dice Martyn Lloyd-Jones, lastimosamente, esto también hoy se ha alejado de la iglesia, de los cristianos. Debemos comenzar nosotros mismos, hermanos, a reflexionar y averiguar por qué hoy
los creyentes, esta descripción que está haciendo la Biblia aquí, de llorar y para recibir consolación, hoy esto se ha alejado del corazón de los creyentes. Esto hoy nos hace sentir entonces a nosotros que los creyentes hoy no participan de esto. Hoy en las iglesias no se habla de esto, de llorar en el sentido espiritual. Y hay muchas razones por lo cual hoy esto se ha alejado de las iglesias. Una explicación bastante obvia. El pastor Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: creo que otra explicación se halla en la idea de que se ha ido haciendo tan común que si como cristianos queremos atraer a los que no lo son, entonces debemos tratar voluntariamente de asumir un aspecto más alegre, más jovial, más vivo. Debemos de atraer a la gente para que vean que la vida cristiana es mucho más feliz, más jovial y más alegre. Y es verdad, pero en el sentido espiritual no queremos como ahuyentar la gente hablando de temas como el pecado, como la ira de Dios, como la condenación, como el castigo del hombre que no reconoce a Cristo como Salvador. Entonces esos temas se han dejado a un lado y la gente quiere proyectar una vida más feliz, más plena, aunque muchas veces por dentro no lo son en las iglesias. Pero también no se puede evitar que la explicación final de este estado hoy en las iglesias se halla en un sentido defectuoso de la visión que hoy tenemos acerca del pecado y de la doctrina defectuosa del pecado. Porque el Señor está hablando precisamente de eso, de cuál es nuestra posición o nuestra actitud frente al pecado. Decíamos en la reunión pasada que cuando se habla de ese pobre en espíritu, es aquel que se declara en bancarrota espiritual, que se da cuenta que sus justicias no son suficientes para llenar las expectativas de Dios, y que no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para llenar los estándares de Dios, y que frente a eso reconoce su condición y se declara pobre espiritual, necesitado de Dios. Declara lo que Isaías dijo: ay de mí que soy hombre que muerto, estoy muerto, porque habito en un pueblo de labios inmundos, y yo soy un hombre de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esos son los pobres en espíritu. Lo mismo que expresó Pedro cuando vio el milagro de la pesca, en donde el Señor le dice que eche la red a la derecha, y al ver ese milagro, entonces dice que cayó de rodillas y dijo: aléjate de mí porque soy ¿qué? Hombre pecador. Reconoció su pecado. O como Juan cuando lo vio allí en la visión apocalíptica, dice que cayó como muerto a sus pies. Todas esas expresiones reconociendo que son pobres en espíritu. La doctrina defectuosa del pecado y la idea superficial de un gozo juntas, entonces están produciendo una vida superficial en las personas hoy en día en las iglesias. Una vida superficial. ¿Por qué? Porque ya el pecado no los toca, porque hay una visión distorsionada y defectuosa del pecado. Entonces estamos aquí frente a algo sumamente importante, sobre todo en materia de evangelismo. No sorprende que la iglesia hoy fracase en su misión si este concepto de pecado y de gozo es tan defectuoso e inadecuado. Es decir, hoy el tema del pecado no es muy predicado, no es muy de confrontación. Así que este sermón del monte, hermanos, comienza con negaciones. Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Dios no le va a dar a alguien sin antes reconocerse pobre en espíritu. Cuando el hombre se reconoce pobre, entonces dice la Biblia que Él lo llena. Cuando alguien se reconoce enfermo, como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos.
Entonces, hasta que el hombre no reconozca su condición, no va a poder ser ¿qué? Lleno, no va a poder recibir consolación. Entonces, el convencimiento debe necesariamente preceder a la conversión. Escuche bien esto. El convencimiento debe necesariamente preceder a la conversión. El hombre primero tiene que ser convencido de su estado espiritual, de su condición espiritual, para luego recibir el arrepentimiento, que es un don de Dios, y la conversión y la fe salvadora. Pero antes debe ser ¿qué? Convencido. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él ¿qué hará? Los convencerá de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia. Las justicias del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en sentido verdadero del pecado, debe preceder al gozo. Es decir, antes de que haya una consolación, vaya allí al versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Antes de recibir una consolación, debe haber ¿qué? Un llanto, un reconocimiento. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Tantas personas pasan la vida tratando de encontrar gozo cristiano, buscando el gozo cristiano, pero no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque comienzan por el lugar menos indicado. No han acertado a ver que deben llegar primero a la convicción de pecado antes de poder experimentar ¿qué? El gozo. Una persona no puede llegar a ser consolado si antes no llora. Usted no puede ir a consolar a alguien si antes no está llorando. Así que nadie puede llegar al gozo si antes no es convencido de pecado. No les gusta entonces la doctrina del pecado a la gente. Sienten que lo toman con desagrado y no quieren que se les predique. No me hable de eso, pues. O para ustedes todo es pecado. Pero quieren el gozo sin el convencimiento del pecado. Y por esto es imposible que la persona hoy tenga el gozo sin antes arrepentirse. Por eso David dijo en el Salmo 51: vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. Pero él hizo un reconocimiento primero en el Salmo 51. Mírelo conmigo, por favor. Salmo 51. Cuando él está pidiendo a Dios que le vuelva el gozo de la salvación, primero hizo un reconocimiento, es decir, una convicción antes de pedir a Dios que le diera el gozo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está haciendo David aquí? Está reconociendo primero, tiene una convicción de pecado, está reconociendo pecador. Es más, no solamente está reconociendo su pecado porque había pecado con una mujer, no, él reconoció su pecado heredado, porque dice en el verso 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Se reconoció un ¿qué? Un pecador. Y entonces más adelante él le dice en verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo. ¿De qué? De tu salvación, y espíritu noble me sustente. Antes del gozo viene que la convicción de pecado. No puede ser a la inversa. La gente está buscando el gozo, pero no hay una convicción de pecado. David tuvo convicción de pecado. Lo expresa en el Salmo 51. En el Salmo 32 también dice eso, que mientras él cayó, sus huesos se envejecían.
quieren el gozo sin el convencimiento del pecado. Y es muy importante, hermanos, que sepamos qué quiere decir, qué es lo que el Señor quiere decir cuando afirma: bienaventurados los que lloran. Comencemos con nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos un poco a qué se refería el Señor. Cuando Él lloró al ver la condición de Lázaro en la tumba, es cierto que Él tenía una relación con esa familia, Marta, María y Lázaro, es verdad, y que los amaba, y que como humano tenía un afecto por ellos, es verdad, y que al ver a sus hermanas llorar, Él sintió dolor también. ¿Quién no va a sentir dolor? Y Él como humano, habiendo participado de lo mismo, Él lloró. Pero hermanos, su llanto iba más allá de un afecto humano, porque si usted analiza, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Él fue ¿a qué? A despertarlo, ¿verdad? Él fue a eso. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y ella dijo: sí, él resucitará en el día postrero. Y él dijo: no, él va a resucitar. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Jesús sabía que él iba a resucitar, porque él es la resurrección y la vida. Entonces, ¿por qué lloró frente a la tumba de Lázaro? Por ver la consecuencia del pecado, que el pecado impactó la vida de los hombres, y por ese pecado vino la muerte. Y entonces está mirando allí y lloró al ver la condición de muerte de Lázaro en la tumba. Lloró frente a Jerusalén al ver la ingratitud de la ciudad, de cómo muchas veces quiso juntarlos como la gallina junta los polluelos y no quisieron. Y lloró frente a esa ciudad de cómo no entendieron el día de la visitación, cuando Cristo vino a ellos para redimirlos, y no entendieron el día de la visitación. Y lloró porque eso traería unas consecuencias terribles. En el año 70 ese templo sería que derribado, y no quedaría piedra sobre piedra. Esa ciudad sería totalmente arrasada. Lloró por eso. Jesús entonces llora frente a la tumba de Lázaro, llora frente a Jerusalén al ver la condición de ¿qué? De pecado. Vio esa cosa tan horrible, tan fea, tan necia, llamada pecado, que había hecho presencia allí en la vida del hombre, hizo que el hombre muriera. Gimió, lloró, y al ver la ciudad de Jerusalén, cómo lo rechazaba y cómo vendía destrucción sobre ella, lloró frente a eso. Y lloró por todo esto. Nosotros como cristianos debemos también identificarnos con Cristo. Bienaventurados los que lloran. Vemos también la enseñanza del apóstol Pablo, como aparece en Romanos capítulo 7. Vaya rápidamente allá, Romanos 7. Allí hay un lamento, un llanto, un gemido del apóstol. ¿Frente a qué? Frente al pecado. Frente al pecado, capítulo 7 de Romanos. Cuando él habla del pecado que mora en él, cuando él dice: no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué dice Pablo aquí en el versículo 24? ¿Qué dice él? Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que ese miserable viene acompañado de lágrimas, viene de lamento al ver su condición de ¿qué? De pecado. Y al reconocerse miserable por la causa del pecado, luego dice el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero antes de ese gracias damos a Dios, hubo ¿qué? Un miserable. En Romanos 8, el versículo 23 dice: no solo ellos, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Y cuando escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, dice: los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, esperando esa manifestación.
A ese clamor, a ese gemido, a ese llanto espiritual es que Jesús se está refiriendo aquí. Cuando al ver nuestra condición de pecado, entonces lloramos. Nuestra incapacidad, lloramos, pero ese llanto no nos lleva a la destrucción, ese llanto nos lleva ¿a qué? A la restauración, nos lleva al consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Qué significa entonces todo esto? Llorar es algo que sigue por necesidad de ser pobres en espíritu. Quien se declara y se reconoce pobre en espíritu, entonces va a lamentar eso. El mundo no se lamenta por su pecado, el mundo se ufana de su pecado, el mundo se ríe de su pecado, el mundo tiene la conciencia cauterizada y el pecado no los escandaliza, el pecado no los entristece, el pecado no hace nada en la vida de ellos. Pero el creyente y el hombre y la mujer que han sido llamados para el reino de Dios sienten dolor por haber ofendido a Dios. Es completamente inevitable, hermanos, que cuando alguien reconoce su estado espiritual lamentable, en bancarrota espiritual, llora por eso. Cuando uno se halla frente a la santidad de Dios y contempla la vida que uno tiene, me veo a mí mismo, dice el pastor Martis Loyola, veo mi incapacidad, mi desesperanza total, y descubro lo que soy espiritualmente, y eso me hace llorar. Cuando yo veo mi incapacidad, cuando veo a veces mi tendencia al pecado, cuando examino mi vida y me examino a mí mismo, y entonces veo que todavía hay pecado en mí, eso me debiera llevar a mí a llorar. Cuando dedico unos momentos al final del día y medito acerca de mí mismo y paso revista a mi vida y me pregunto, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué he dicho hoy? ¿Qué he pensado hoy? ¿Cómo me he comportado hoy con los demás? Si hago eso todas las noches, entonces yo descubro que no debía haber hecho eso. No debía haber dicho eso. No debía haber pensado eso. No debía haber tenido esas ideas, esos sentimientos indignos. Y al caer en la cuenta de esto, entonces el cristiano debe sentirse lleno de sentido de pesar, de dolor, de haber ofendido a Dios, de haber permitido que en su mente se fraguaran esos pensamientos y esas ideas, y reconocer su incapacidad al pensar eso y hacer semejantes cosas. Y entonces eso me debe llevar ¿a qué? A llorar. Pero no solamente nos contentamos con eso, debemos también llorar al preguntarnos nosotros, ¿qué hay en mí que hace que me conduzca como lo hago? ¿Qué hay en mí? ¿Por qué me irrito tanto? Mire la reflexión. ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué las pasiones todavía me controlan? ¿Por qué tengo esos pensamientos viles, hostiles, celos, envidias, iras, contiendas? ¿Por qué? Porque eso todavía está dentro de mí. Y descubro esa lucha en mis miembros que me llevan cautivo y me desagradan, y yo no quisiera hacerlo, pero finalmente llego allí. Eso me debiera llevar a mí a llorar por mi condición. Si yo me lamento por esas cosas, yo debiera llorar por eso. Y de eso está hablando Jesús. Pero el verdadero cristiano, dice el pastor Martis Loyola, no solamente llora por sí mismo, sino que llora por otros, al ver la condición de otros. Y él no se detiene en sí mismo, ve lo mismo en otros. Le preocupan los otros, le preocupa la sociedad, le preocupa el mundo, le preocupa cuando lee los periódicos y ve tanta violencia y tanta degradación.
le preocupa cuando ve una guerra, cuando ve mortandad, cuando ve conflicto, llora por eso, porque tiene el corazón, el mismo corazón que hay en Cristo, el mismo sentir de Cristo cuando lloró frente a Jerusalén. Y lloró el cristiano al ver todo ese panorama, llora. Yo no sé si usted en alguna oportunidad se ha sentado a ver un documental de Siria. Recuerdo un documental que vi de una ciudad llamada Alepo, en Siria. Ver esos niños, esa tristeza. Sí, hermanos, si a nosotros no nos toca esas escenas que hoy estamos viendo cotidianamente, y eso ya se vuelve paisaje en nuestra vida, y eso no nos lleva al menos a levantar una oración y un lamento y un lloro por lo que está sucediendo, llorar por los pecados de los demás, llorar por este mundo que hoy está en confusión moral, por la infidelidad, el sufrimiento del género humano, por las guerras, por los rumores de guerra y por todo esto que está pasando. Entonces Jesús está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y llorar cuando vemos el pecado, lo que el pecado le hace a Dios. Por eso hablaba ahorita de que hasta que la iglesia no entienda la dimensión, el impacto, el verdadero significado del pecado, la iglesia y el creyente no va a llorar. Debe tener una clara visión de lo que es el pecado y lo letal que es. Y entonces el creyente llorará porque entiende algo de lo que significa el pecado para Dios. Cómo Dios aborrece el pecado, lo que el pecado ofende a Dios, lo que el pecado le hizo a Cristo en la cruz, que hizo que quedara izado en la cruz, que quedara sin atractivo para que le deseemos, que lo puso en vergüenza, en desnudez, que fue escarnecido, escupido, todo por causa de ¿qué? Del pecado. Eso le hizo el pecado. Cuando vemos lo que hace el pecado en nuestra sociedad, cuando vemos el pecado, lo que hace en las familias, en los jóvenes, en las personas, pudiéramos nosotros entonces mirar eso, lamentarnos de cómo el hombre no le da el crédito a Dios y escucha más la voz del enemigo. Eso debe entristecernos y llevarnos a llorar. Los profetas lloraban, se rasgaban las vestiduras, se colocaban en ceniza y en cilicio y lloraban por el pueblo. Y Dios oía ¿qué? El lamento de ellos. Lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, es: bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación. El que llora es verdaderamente feliz. ¿Sabe por qué? Porque ese llanto lo llevará ¿a quién? A Cristo. Lo lleva a Cristo. Esa es la gran paradoja. Esa es la gran paradoja que el mundo no entiende. Que cuando el hombre llora, entonces es feliz. ¿Por qué? Porque ese llanto, ese reconocimiento lo lleva ¿a quién? A Cristo. Y el que verdaderamente llora por su estado, por su condición de pecado, es el que en realidad ya está haciendo, ya se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente de verdad como resultado de la acción poderosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo convence a él, va a ser sin duda conducido hasta el Señor Jesucristo. Y una vez conducido hasta el Señor Jesucristo, entonces recibirá perdón y recibirá ¿qué? El gozo de la salvación. Váyase al Salmo 32. Salmo 32. Entonces ese es bienaventurado. Ese es bienaventurado. Verso 1 del capítulo 32. Bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mire lo que dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado, ¿qué? Reconocí y lloré por eso. Y mis huesos gimieron dentro de mí. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y viene el gozo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallada. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación que me rodearás. Pero tiene que haber un reconocimiento. Hasta que no haya un reconocimiento de su condición, no puede haber nada. Nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y Redentor a Cristo, a no ser de que antes sepa qué es llorar por el pecado. Repito: nadie puede verdaderamente conocer a Cristo como Salvador y Redentor personal, a no ser de que antes sepa qué es llorar por el pecado. Solo el que exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, puede luego añadir en ese cántico: doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, como dijo Pablo en Romanos 7. Primero tiene que decir: miserable de mí, para luego decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias, hay gratitud. Esto es algo que sigue como el día a la noche. El día sigue a la noche. Cuando el hombre se declara en bancarrota, miserable, y llora por eso, entonces viene el gozo, viene la restauración. Será consolado, será restaurado. Pero si lloramos de verdad, nos regocijamos, seremos hechos felices, recibiremos consolación. Porque cuando uno se ve a sí mismo en esa condición de desesperanza absoluta, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo guía a usted y le revela a Cristo el Señor como su satisfacción perfecta, y entonces lo lleva a Cristo, y por eso usted es consolado, por eso usted recibe paz. Pero tiene que haber primero lo primero, y por medio del Espíritu Él ve a ese hombre muerto en delitos y pecados y se constituye en abogado en la presencia de Dios. Y ven en la solución perfecta en Cristo, esa solución que le ofrece, y de inmediato se siente consolado. Y esto es lo que sorprendentemente ocurre en la vida cristiana. El pesar más hondo conduce al gozo, y sin pesar no hay gozo. Sin pesar no hay gozo, sin lamento no hay gozo, sin reconocimiento no hay gozo, sin convencimiento no puede haber gozo. Vuélveme el gozo de la salvación, pero antes hubo ¿qué? Confesión. Concluyamos, hermanos, en esta noche. El que llora de verdad es consolado y es feliz. Y así pasa en la vida cristiana: lágrimas y gozo, pesar y felicidad. Y de la una pasamos a la otra. Pero no se ofrece al cristiano solo este consuelo inmediato. O sea, no solamente vamos a tener consuelo aquí, hay otro consuelo que podríamos llamar la esperanza bendita, lo que viene a futuro, que es más glorioso todavía, en donde ya no va a haber llanto, no va a haber dolor. Las primeras cosas pasaron, todo quedará atrás, y todo el dolor y el tormento aquí, las dificultades van a quedar atrás, y nosotros vamos a sentir un gozo inefable, que está limitado por este cuerpo, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que Pablo dijo: miserable de mí, este cuerpo de la humillación. Pablo dijo: tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Y sigue diciendo: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo esto quedará atrás.
y nosotros seremos consolados por la eternidad. En otras palabras, el cristiano contempla el mundo, se contempla a sí mismo y muchas veces nos sentimos ¿qué? Infelices. Nos quejamos, sentimos el yugo del pecado muchas veces, pero se consuela de inmediato cuando sabe que la gloria está cerca. La gloria está a la vuelta de la esquina, hermanos. Un poquito del que ha de venir vendrá y no tardará. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y una idea final, hermanos. Tristemente no habrá consuelo para el mundo no tiene consuelo. Porque hasta que ellos no reconozcan su pecado, no habrá consuelo para ellos. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. No hay paz para el impío. ¿Qué clase de hombre entonces es que el Señor está describiendo aquí? Es un hombre que mira la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual y ve en ella el pecado y sus defectos, y él soporta la aflicción. Es un hombre que llora, que se lamenta, pero es un hombre que, así como los creyentes del primer siglo, cuando se escuchaba esa doctrina del pecado en los púlpitos, entonces se lamentan por ello, y eso hace que los pecadores lleguen a un verdadero arrepentimiento. Hermano, la forma de experimentar esto, ¿saben cuál es? El dolor por el pecado. ¿Sabe cómo se aviva eso para que nosotros podamos ser más sensibles? Leyendo las Escrituras, la palabra de Dios, estudiándola y mirando el Dios santo que tenemos y lo pecadores que somos y lo miserables que somos por causa del pecado, o fuimos por causa del pecado. Porque Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Pero hasta que uno no vaya a las Escrituras, a la palabra de Dios, y vea el reflejo de lo que somos nosotros, y meditemos en eso, y oremos a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay aún en nosotros, y luego nos lleve a ser convencidos y nos revele la esperanza que hay en Cristo, no vamos a sentir el gozo. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, nuestro estado. Eso nos llevará a un llanto en el espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán después. Les invito a estar en pie, por favor, tengan la bondad, para que oremos, para que Dios nos dé convicción de pecado. Si usted hoy, aunque el cristiano no debiera hacerlo, nosotros no vivimos en la práctica del pecado. Nosotros pecamos porque estamos en este cuerpo. Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y en la Escritura dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si usted ha fallado, ha pecado, que el Espíritu Santo hoy lo convenza y que lo lleve a ¿qué? A un dolor, y que usted llore en el Espíritu y que usted lamente y que eso lo lleve al gozo y que lo lleve a la restauración, que nos lleve a eso. Y oremos por los que persisten en el pecado, para que el Espíritu Santo les convenza de su pecado y puedan reconocer su pecado, puedan salir de allí. El salmista dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero mi pecado te declaré. Y entonces dijo que el Señor puso luego cántico en la boca de él. Vamos a orar en esta hora, que el Espíritu Santo en esta noche obre en nuestras vidas, y que esa palabra que Jesús dijo allí en ese monte de las bienaventuranzas hoy produzca ese efecto en nosotros. Amén.